Bienvenidos al canal. En este video taller vamos a encontrar la antiderivada de una función que viene dada por la segunda derivada de una función f. En esta ocasión, en el ejercicio se nos pide recuperar la función f a partir de la segunda derivada de f. Vamos a ver cómo podemos encontrar la función f a partir de su segunda derivada. Recuerden que la teoría sobre antiderivada la pueden encontrar en el texto guía, en el libro del profesor James Stewart, específicamente en la sección o unidad 4.9 de la séptima edición. En la página 348, el ejercicio número 28 es similar al que estamos resolviendo en este video taller. Como en los ejercicios anteriores, vamos a condensar en una tabla las propiedades que vamos a usar en la solución de este ejercicio. En los primeros videos he explicado ampliamente el significado de las dos primeras filas de esta tabla. Por ejemplo, en la solución del ejercicio número 3 de la unidad de la sección 4.9. A diferencia del ejercicio correspondiente al número 3, como pueden ver, tenemos una componente, una parte de la función que es polinomial, pero ahora tenemos una parte que es una función trigonométrica. Entonces aquí podemos ver una primera diferencia con respecto a ese ejercicio. Para eso vamos a necesitar las antiderivadas de las funciones trigonométricas coseno y seno. Recuerden que si leemos la tabla de derecha a izquierda, lo que estamos obteniendo son las derivadas de estas funciones. La derivada de seno es coseno y la derivada de menos coseno es seno. ¿Por qué? Porque al derivar coseno obtengo menos seno y con este menos me da seno. O de izquierda a derecha precisamente lo que dice es que las funciones seno de x y menos coseno de x son antiderivadas de coseno y seno respectivamente. ¿Sí? Entonces veamos cómo proceder en la solución de este ejercicio. Lo primero es observar la siguiente relación. Si vemos f segunda como la derivada de la primera derivada, entonces esta relación me está diciendo que f' es una antiderivada de f segunda. Porque al derivar f' obtengo f segunda, es decir, f' es una antiderivada de f segunda. Si la tuviera que escribir en esta tabla, a la izquierda tendría que escribir f' y a la derecha, a la izquierda f segunda y a la derecha f'. ¿Por qué? Porque al derivar f' obtengo f segunda. Es decir, si si calculo una antiderivada de esta función mediante el procedimiento de antiderivación, voy a obtener f'. Una vez tengo f', voy a tener una función dada h. Pensemos que es la función h de x. Y nuevamente esta relación la interpreto como antiderivadas. Aquí lo que dice esta relación es f es antiderivada de h, porque al derivar f' obtengo h. Es decir, mediante el uso sucesivo del proceso de antiderivación estoy recuperando la función original f, como pueden ver aquí. La primera vez, mediante antiderivación, obtengo f', y la segunda vez voy a obtener f. Veamos entonces cómo podemos con esta técnica resolver el ejercicio. Bueno, aquí están viendo en pantalla, aquí tenemos una función que aparece definida como segunda derivada, ¿sí? Esa es la función que me han dado. Entonces, la primera vez, mediante antiderivación, encuentro la antiderivada más general. Recuerden que aquí estamos pensando f segunda de x como si fuera la derivada de la derivada, ¿sí?
Entonces, al derivar otra vez f' obtengo. Quiere decir que f mayúscula x, que es la forma como representamos las antiderivadas, va a ser mi función f', va a ser f' de x obtenida como antiderivada. Para eso entonces necesitamos calcular primero una antiderivada de esta expresión y luego las de las otras expresiones que aparecen aquí como resta y como suma. Es decir, estoy usando la segunda propiedad de antiderivadas, descomponiendo esto entre restas y sumas. Bien, si al derivar obtuve x5, quiere decir que originalmente tenía x a la 6. Pero si derivo x a la 6, el 6 se convierte en un 5 porque pierde una unidad, pero el 6 baja y aquí no aparece. Quiere decir que antes dividía por 6. Al derivar esta expresión obtengo x a la 5. Alternativamente pueden usar la fórmula para x a la n, que es x a la n más 1 sobre n más 1, con n igual a 5. Entonces claramente voy a obtener x a la 6 sobre 6. Pero, como ya he mencionado antes, es mejor ir desarrollando esta habilidad. X a la 6 sobre a la 6 porque al derivar este 6 pierde una unidad. Menos por la segunda fila de la tabla, que me dice que debo restar la antiderivada de 7x. Nuevamente, calculamos antiderivada de x pensando que 7 multiplica la función, es decir, usando la primera fila de esta tabla, donde la constante c vale 7. Como dije antes en el video correspondiente al ejercicio número 3, incluso el 5 y el 7, allí pueden encontrar una explicación más detallada sobre el uso de estas dos primeras filas. En todo caso, aquí sería el 7, que es la c que queda invariante, por la antiderivada de x. Nuevamente, si al derivar obtuve x, quiere decir que antes tenía x al cuadrado. Pero necesito dividir por 2, porque cuando el 2 baja, se va a cancelar este 2 y me queda el 7 que está aquí. ¿Ok? O me queda la x solamente. Más, ahora, ¿cuál es la función que al derivarla me da coseno? Sabemos de acá que la antiderivada de coseno es la función seno, porque al derivar seno de x obtenemos coseno. La derivada de seno es coseno. De esa forma, mediante el uso de antiderivada, ya recuperé f'. Ahora, como queremos encontrar son todas, la más general o todas las antiderivadas, aquí agregamos una constante c. ¿Sí? Ahora, nuevamente, si f' es esta función, aplicamos reiterativamente el argumento. ¿Sí? Como f' es esta cantidad, entonces quiere decir que f es antiderivada, f es antiderivada de f'. ¿Sí? Entonces, con antiderivación recupero f. F de x va a ser igual a quién. Entonces, ahora, ¿qué función tenía antes para obtener x a la 6 sobre 6? Entonces, aquí voy a calcular la antiderivada de x a la 6, pensando que el número que está multiplicando aquí es un sexto. Un sexto por x a la 6, o sea que en la primera fila la constante c vale un sexto. Si al derivar obtuve x a la 6, quiere decir que originalmente tenía x a la 7 sobre 7. El 7 baja, pierdo una unidad, el 7 cancela con el 7 y me queda x a la 6. La columna de la derecha de la primera fila dice que debo multiplicar aquí por un sexto. Menos, ahora, antiderivada de x al cuadrado. Y aquí pensamos que la constante que está multiplicando a x al cuadrado es 7 medios. Quiere decir que aquí me va a quedar
me va a quedar 7 medios, la constante c, por una antiderivada de x al cuadrado. Nuevamente, originalmente antes de derivar debía tener x al cubo sobre 3, porque el 3 baja, va a cancelar con este 3 y el 3 se convierte en un 2 por x al cuadrado. Más, ahora una antiderivada de seno de x. ¿Pero qué función al derivarla me da seno? Vemos aquí en la última fila que una antiderivada de seno es menos coseno. La derivada de coseno es menos seno, pero como aquí tengo más seno, tengo que multiplicar por menos. Quiere decir que este más se convierte en menos coseno de x. Entonces, la derivada de menos coseno va a ser el más seno que está aquí. Más, ahora, esta constante c, es decir, aquí ya calculamos la antiderivada de seno. Ahora debemos calcular la antiderivada de esta constante. Pero esto lo pensamos como si fuera c por la función 1. ¿Sí? ¿Cuál es la función que al derivarla me da 1 con respecto a x? Pues es la función x multiplicada por la constante c de acuerdo con la primera fila. ¿Sí? Si tienen dificultad de entender esta parte, de ver por qué la antiderivada es x, al derivar x me da 1, en el video para el ejercicio número 3 está explicado esto con suficiente claridad. ¿Sí? O podemos pensar que 1, la otra posibilidad, es pensar que 1 es x a la 0 y usar la propiedad de x a la n con antiderivada x a la n más 1 sobre n más 1 cuando n vale 0. Entonces observen que cuando n vale 0, aquí me daría x a la 1 sobre 1, que es el x que está acá. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya una antiderivada de esta expresión. Y así entonces la antiderivada más general sería agregarle aquí una nueva constante. Ahora, como ya tengo reservada la constante c aquí, lo mejor es usar otra constante. Para eso usamos la letra que sigue, que es d. O algunas veces se podría poner un índice aquí, constante c sub 1 más constante c sub 2. ¿Sí? Y esta sería entonces la antiderivada, la función más general que me produce segunda derivada. Como pueden ver, hay una familia biparamétrica de funciones que me producen segundas derivadas. Para cualquier valor de c y d, como número real, la segunda derivada